Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Vamos a continuar con la clase aquí en línea y también presencial, con los compañeros que están aquí presencial. Vamos a empezar con la parte práctica de la parte de ventiladores. Ayer hablamos un poco sobre las tablas que vamos a estar utilizando y son unas que están en la plataforma que dicen Smagna. Antes de eso, ¿cuál es la intención que vamos a llevar en la parte práctica de los ventiladores? Nuevamente, para este caso, lo que nosotros queremos es seleccionar este ventilador que está aquí. Es seleccionar este ventilador. Con seleccionar nos referimos, pues, a qué flujo debe manejar y cuál debe ser la potencia del motor. Entonces, nosotros debemos calcular estos valores. Y vamos a tener que hacer uso de estas ecuaciones que están acá abajo. Uno, la potencia de accionamiento, que es la potencia que me entrega el motor al eje, según hemos estado estudiando en la clase. Para eso necesitamos conocer la potencia que se le entrega al fluido. Y es igual a un valor caudal por una caída de presión total, una pérdida estática total. Caudal en metros cúbicos por segundo y caída de presión en pascales. Y esta caída de presión la vamos a calcular con esta ecuación que está aquí. Caída de presión es muy similar a la ecuación de bomba. Caída de presión va a ser igual a una diferencia de presiones en el punto final menos el punto inicial. No hay cambio de altura porque el aire pues no es denso y no nos afecta a columnas de aire. Pero sí nos va a afectar la caída de presión por pérdidas primarias, es decir, pérdidas por fricción, y la caída de presión por pérdidas secundarias, por accesorios, codos, reducciones, incluso los accesorios que ya son propios de ductos, como lo son rejillas, dampers, filtros, que poco a poco, entre un ejercicio y otro, los vamos a ir agregando para que los vayamos considerando en los ejemplos. Bien, la intención es, bueno, ahí tenemos algunos factores de conversión. La intención es entonces llegar a calcular esta potencia. Para esta potencia tenemos que calcular la potencia que es el integral fluido. Para eso tenemos que calcular flujo. El flujo es sencillo. ¿Por qué? Porque el ventilador tiene que tener la capacidad de mover el flujo de todas sus demandas. Entonces, simplemente hacemos una sumatoria de demandas y este va a ser el flujo del ventilador. Si este fuese el caso, el flujo de este ventilador debe ser 4000 CFM. Ahora, ¿qué es un CFM? Es una forma de medir el flujo de aire y es igual a pies cúbicos por minuto. Es decir, que por esa rejilla tienen que salir 2000 pies cúbicos cada minuto. Y abreviado, pues CFM. Y ese es un valor que van a encontrar muy común cuando hablemos de ventiladores y ductos, cuando vean aire acondicionado, ahí van a hablar de CFM, pies cúbicos por minuto. Bien, y pérdida total, que es con lo que vamos a comenzar. Tenemos que conocer la presión en este ambiente y presión en este ambiente. Eso lo vamos a dejar para más adelante. Y ahorita vamos a comenzar con esta parte de acá. Pérdidas primarias y pérdidas secundarias. Fricción y pérdidas por accesorios. Voy a retroceder un poco. Más todavía. Donde voy a mostrar las tablas que vamos a estar utilizando. Son las tablas para pérdidas o para encontrar coeficientes de fricción de ductos, para encontrar pérdidas de accesorios y después cualquier otra pérdida que tengamos, tenemos que recurrir a encontrar esa pérdida, por ejemplo la rejilla. Eso que dice ahí rejilla es un difusor que podemos ver en los cielos falsos cuando tenemos suministro de aire acondicionado. Normalmente esta pérdida es un valor que me da el fabricante, porque hay muchos accesorios que me da el fabricante y no los vamos a encontrar en una
tabla. Pero aquí, pues, por cuestiones de clase, lo vamos a asignar esas pérdidas. Bien, ¿cómo vamos a encontrar fricción? Para encontrar fricción, vamos a hacer uso de una ecuación que ya conocemos. Bueno, similar. Bueno, turbo, no, creo que antes de esto se había visto en mecánica de fluidos pérdidas por fricción, pero ya utilizamos números de Reynolds, gráficos de Reynolds. Aquí no, aquí vamos a utilizar un poco más simplificado, utilizando gráficos y tablas. Y esta ecuación es la que nos va a dar esa pérdida por fricción o pérdida primaria, que va a ser igual a un coeficiente por una longitud. Esta es la longitud de una sección de ducto entre 100. Esto porque este coeficiente está dado en pérdidas por cada 100 pérdidas. Bien, este 100 es un valor constante. La longitud lo sacamos pues de las distancias de las secciones de ducto. Pero el valor F, ¿de dónde vamos a obtener el valor F? Lo vamos a obtener de las tablas que les proveímos en la plataforma. Similar con los accesorios. Con los accesorios, bueno, ahí está el ejemplo que vamos a ver, con marcado en líneas, diferentes colores, los valores para esos valores de, bueno, para ese coeficiente F. Y para accesorios, vamos a usar esta ecuación que está aquí. La pérdida por accesorio es igual a un valor C, que este valor C depende del accesorio, de la forma que tiene el accesorio, multiplicado por velocidad entre 4.000 al cuadrado. Ahora, ¿cuál va a ser esta velocidad? Esta velocidad va a ser la velocidad en el ducto en el cual está instalado este accesorio. Por ejemplo, si nosotros calculamos la velocidad de esta sección, esa velocidad la vamos a utilizar para este codo, porque va a ser la velocidad del ducto en el cual está instalado. Entonces, para ir comenzando a familiarizarnos, vamos a comenzar a hacer cálculos individuales de fricción, porque tenemos que hacer ahí algunas conversiones de dimensiones de ductos redondos, ductos equivalentes. Entonces, para formalizarlo, vamos a ver un par de ejemplos de cálculos solamente de fricción. Y también, antes de eso, quiero irme a mostrarles cuáles son las tablas que hemos estado hablando. Por ejemplo, bueno, creo que no se logra ver bien aquí. Hay 3 tablas en la plataforma. Hay uno, que es este, pero no sé si lo logran ver bien. Es uno que dice gráfico de ductos redondos. Es esta tabla. Voy a ampliar un poco. Esta tabla lo que me da son esos valores de F, valor de coeficiente de fricción para las ecuaciones. ¿De qué va a depender ese valor F? Va a depender de un flujo CFM, o sea, en pies cúbicos por minuto, desde 50 hasta 400.000. Y va a depender de un diámetro de ducto. Por ejemplo, aquí tenemos algunas líneas en diagonal ascendente. Voy a ampliar un poco más. Estas líneas en diagonal ascendente son los diámetros de ducto. Aquí está indicado en pulgadas. Entonces nosotros lo único que necesitamos es el flujo e intersectarlo con el diámetro que nosotros tengamos. Y de esa intersección nos movemos hacia la izquierda y en el eje vertical lo que vamos a tener es ese coeficiente de fricción que comienza desde 0.01 hasta 10 pulgadas por cada 100. ¿Qué otro dato vamos a poder obtener? Aquí hay otras líneas en diagonal pero descendientes. Estas líneas son las líneas de velocidad. ¿Y dónde está indicado? Bueno, no, aquí está. Son las líneas de velocidad en pies por minuto. Y esta es la velocidad que vamos a utilizar para los accesorios. La velocidad que vimos en la diapositiva de accesorios, este valor de B. Entonces, de ahí vamos a obtener ese dato. Bien, esta es la tabla para coeficientes de fricción
para ductos redondos. Si nosotros tenemos un ejercicio como el que acabamos de ver, donde los ductos están redondos, nosotros pasamos directamente a esta tabla. Pero cuando tenemos ductos, voy a adelantarme del ejemplo que vamos a hacer. Son algo largos los ejemplos. Bueno, me pasé. Este, por ejemplo. Aquí ya tenemos un ducto que no es redondo. Tiene una dimensión cuadrada o rectangular. Por ejemplo, aquí es 26 por 24. Aquí es 20 por 20. Nosotros solamente tenemos un gráfico para corrientes de fricción de ductos redondos. Entonces, para poder aplicar el ducto cuadrado rectangular, lo que tenemos que hacer es encontrar un diámetro equivalente. Antes de hacer la selección de valor F, tenemos que encontrar un diámetro equivalente a 26 por 24, un diámetro equivalente a 20 por 20. Entonces, yo les compartí otra tabla, que es la que dice tabla es magna, ducto equivalente. Y esta es la que está aquí. Esta tabla lo que nos da es un eje horizontal con una de las dimensiones del ducto y otro eje vertical con la otra dimensión. Por ejemplo, si yo tuviese un ducto de 20 por 20, que es el caso de la imagen que tenía en la parte final, yo quiero encontrar cuál es el diámetro equivalente. Entonces, lo que hago es que en una de las ejes ubico una de las dimensiones, que es 20. Y como es 20 por 20, en el otro eje ubico la otra dimensión. Y donde se intersecten, ese es mi diámetro equivalente. Por ejemplo, 21.9. Redondeamos al inmediato superior, que sería 22. Y ahora ya tenemos cuál es el ducto redondo equivalente a un ducto de 20 por 20. Va a ser un ducto con diámetro de 22. Y con ese diámetro ya nos venimos a nuestro gráfico y buscamos 22. Y pudiésemos intersectar con un valor de flujo que nosotros tengamos. Bien. Y la tercera tabla es la tabla de pérdidas de accesorios. Y dice SMAGNA, pérdida de accesorios. SMAGNA es una norma americana que rige los diseños de sistemas de ductos. Dicta cuáles son los valores recomendados de ángulo, cuáles son los coeficientes de pérdida, coeficientes de fricción, recomendaciones de instalación, que más me da recomendaciones de espesores de la lámina, porque vamos a aplicar estos accesorios. En este caso solo pues estamos haciendo uso de lo que tiene que ver con pérdidas por fricción y pérdidas por accesorios. Bien, aquí esta sí es una tabla, pues un PDF de 34 páginas. Nos va a tocar ubicar el accesorio que corresponda. Por ejemplo, si nosotros estuviésemos buscando este codo que está aquí, es un codo rectangular. Yo aquí tengo un codo, pero no es un codo rectangular. Entonces tenemos que ubicarnos en el codo que corresponda. Aquí está ese codo rectangular. Tenemos una dimensión y la otra dimensión, 20 por 20, por ejemplo. Entonces tenemos que ver de qué depende nuestro valor de coeficiente. Ese es el coeficiente C, que vamos a encontrar ahora. Bueno, que lo había hecho. La ecuación es, voy a regresar un poco. Bueno, aquí la tenemos. Es un valor C por velocidad, que ya sabemos dónde vamos a sacar este valor de velocidad, pero ahora nos hace falta el valor de C. Entonces, el valor de C es el que vamos a encontrar en este PDF. Y ese valor de C va a depender del tipo de accesorio. Ahora bien, si vemos este codo, con el que tenemos en la imagen, o el que tenemos en el ejemplo, no corresponde. ¿Por qué no corresponde? Voy a acercarme lo más posible. Vemos que este codo aquí tiene una curva, aquí tiene otra curva, pero el codo que estoy mostrando en el PDF no tiene esa curva, tiene una esquina. Entonces tampoco sería mi tabla correspondiente a ese codo. Tengo que buscar un codo como este de aquí. También es rectangular, pero tiene radio en las esquinas. Entonces ahora este sí sería mi codo.
A partir de aquí tenemos que ver qué me pide la tabla. No me pide el mismo dato en todas las tablas. Digamos, en esta tabla lo que me pide es una relación HW, es decir, ancho entre alto. Como es 20 por 20, sería 20 entre 20 y el valor sería 1. Y el otro dato que me pide es R sobre W. W sería siendo 20, pero R es el radio imaginario hasta ese punto del cono. Que no sé si en la imagen ahí dice que aquí está RW igual a 1. Ese es un valor que ya ese sí se lo tenemos que dar nosotros porque es parte del tipo de codo. Entonces, como es RW es igual a 1, lo ubicamos acá. Y nuestra intersección sería con este valor de 1. Entonces, nuestro valor de C sería 0.21. Entonces, esas son las tres tablas que nosotros vamos a hacer. Algo importante también es que hay que ver estas flechas que están aquí, porque hay accesorios que su comportamiento cambia según la orientación de esta flecha. Y voy a buscar uno para verlo mejor. Este, por ejemplo. Por ejemplo, este accesorio. Yo tengo este accesorio donde el flujo entra en este punto y se divide en dos. Pero también puedo tener este mismo accesorio donde los flujos entran por los lados. Entran dos y se unen uno solo. El hecho de cambiar el sentido del fluido cambia la característica del accesorio en cuanto al valor de C, aunque físicamente tenga las mismas dimensiones. Entonces hay que tener en cuenta esa dirección de flecha. En reducciones, aquí está trabajando como una ampliación realmente. Entonces va a tener un tipo de pérdida. Pero si el sentido de la flecha fuese en el otro lado, tendría otro comportamiento. Entonces hay que tomar en cuenta la flecha. Por ejemplo, vamos a ver esta reducción que yo tengo aquí. El fluido viene del ventilador, donde estoy moviendo el cursor, de izquierda a derecha. Es decir, entra por el lado más ancho y sale por el lado más angosto. ¿Qué tengo yo en esta reducción? Entro por el lado más angosto y salgo por el lado más ancho. Entonces, este no sería la reducción que yo ocuparía aquí. Tendría que buscar el correspondiente donde las flechas estén al revés, aunque eso puede estar bien adelante. Tenemos que adelantarnos bastante. Aquí está. Ahora sí sería el correcto. Entra por el lado más ancho, sale por el lado más ancho. Bien, entonces ahora vamos a pasar. Ahora sí vamos a pasar a empezar a hacer un ejercicio. Bueno, el ejemplo que vimos al inicio, pero vamos a calcular primero un par de pérdidas, unas 4 pérdidas para uso de las tablas primero. Y este ejercicio, este ejemplo lo tenía esta de acá. No, la anterior. Este de acá. Nosotros, esto solo es para práctica antes de hacer el ejemplo que estaba mostrando. Si tuviésemos, dale un poquito más grande, si tuviésemos, por ejemplo, un ducto de 48 pulgadas con una longitud de 145 y un flujo de 30.000, ¿cuál sería la caída por fricción de esa sección? Tenemos 4 datos, no 3 datos. Tenemos el diámetro, tenemos un ducto redondo, ahí vamos bien. Tenemos la longitud y tenemos el flujo. Ecuación para caída por fricción. Igual un coeficiente F por una longitud entre 100. ¿Qué valores tenemos de esta ecuación? Solamente tenemos la longitud. Entonces tenemos que calcular el valor F. Pero tenemos los datos para F, 48 y 30.000. Entonces nos vamos a la tabla o al gráfico y tenemos que ubicar, ¿cuál ubicamos primero? Ubiquemos primero el flujo. Son 30.000 de flujo. Hay que hacer un poco el tanteo también. Las líneas me marcan valores exactos de flujo. 20, 30, 40, 50.000. Si tuviésemos 33.000, tendríamos que hacer como una aproximación. Ahorita pues tenemos la ventaja que
me dan 30.000 cerrados. Entonces, tengo que ubicar primero el flujo. Bueno, en mi caso voy a ubicar primero el flujo. Ahí tenemos el flujo. Seguiría lo que es el diámetro. ¿Qué diámetro es el que estábamos manejando? 48 pulgadas. Bueno, casualmente ahí está esta línea. Pero vemos que entre más abajo está esta línea diagonal, más grande es el ducto. Entonces hay que tener cuidado de que si voy a agarrar 48, no va a ser de 45 hacia acá, porque ahí más bien estoy disminuyendo el diámetro. Tiene que estar hacia abajo, 45, 50, estaríamos como por ahí aproximadamente. ¿Y dónde se intersecta la línea de flujo con la línea de ducto? Se intersecta en este punto aproximadamente. Nos movemos a la izquierda. ¿Y cuánto sería el coeficiente? Punto 1, punto 2. Está un poquito más arriba del punto 1. Pudiésemos aproximarlo a punto 11. Vamos a ver cuando hicimos el ejemplo, en cuanto lo dejamos. Punto 12. Que ahorita viéndolo, no parecerá ser punto 12, parecerá ser punto 11. Entonces pudiésemos corregirlo. Longitud ya la tenemos, 145 entre 100. Ahí yo tengo ese dato, pero ese dato fue con coeficiente de punto 12. Entonces tendríamos que hacer la corrección. 0.1595. Esa sería mi caída por fricción para esa sección. Bien, esta hoja, ahora que se me ha olvidado, no está en la presentación que les mandé porque yo lo agregué hoy en la mañana. Antes de pasar al ejemplo completo de ductos, quise agregar puntualmente unas cuantas cálculos. Entonces se los tengo que mandar actualizados. Eso porque hasta hoy lo agregué. Y, bueno, no sé si ya les mencioné, bueno, a los que están en línea no les había mencionado, a menos que lo sepan, que para mañana la universidad decretó feriado a partir del día. Entonces no hay clases mañana por fiestas patronales. Entonces hasta el mediodía. Si llevan clases después del mediodía, pues no hay clases. En la mañana sí. Lo mismo para los que están en línea. Bien, hagamos otro para irnos familiarizando. Hagamos ahora con esos datos el mismo procedimiento. Para un ducto de 24, una longitud de 85 y un flujo de 8000, ¿cuál sería la fricción? Ecuación es la misma, longitud son 85 pies, pero ¿cuál es el valor F? En la mañana lo hice y lo tenía en punto 30. Vamos a comprobarlo. ¿Cuál es el valor F para un ducto de 24 y 8000 F? Entonces, nos vamos nuevamente al gráfico. Voy a ubicar el gráfico. 8000 CFE. Ubiquemos 8000. Este es 1000. Este es 10.000. Este es 5000, 6, 7, 8. Estaríamos como por acá. Y tenemos un ducto de 24 de diámetro. Entonces nos vamos al gráfico y ubicamos 24. Está exactamente aquí. Y la intersección debería ser más arriba. Más o menos por ahí. Vamos a ver. Vamos a dar la intersección para acá. Estamos más o menos por ahí. 24 y 8000. Sí. Sí, aquí sí tendría que corregir. Digamos que estamos punto 2, punto 3. Un poquito abajo de punto 3. Pudiésemos hablar de punto 29. Punto 29.5. Por ahí. Pero no es punto 3. Vamos a corregir. ¿Cuánto tenemos nosotros? Punto 31. Vamos a dejarlo en punto 29. Ese sería nuestro valor de F. Punto 29 por 85 entre 100.
.246. Ese sería ahora nuestro caída por fricción de esa sección. Bien, ahorita ya hicimos dos sentidos, pero para ducto que ya es redondo. Ahora, ¿qué pasa cuando el ducto no es redondo, sino que es rectangular? Tenemos que hacer el procedimiento que hablamos. Antes de llegar a este punto, tenemos que calcular un diámetro equivalente, y con este diámetro equivalente irnos al gráfico. Entonces, vámonos a la siguiente diapositiva. Pues no sé si los que están aquí ya terminaron de copiar, para pasar al siguiente diapositiva. Bien. Ahora sí, creo que este es el segundo. ¿Qué pasa ahora que nosotros tenemos un ducto rectangular? No necesariamente tiene que ser cuadrado. Puede ser rectangular, 28 por 22. Entonces, no necesariamente tiene que ser un ducto 20 por 20, 24 por 24. Pueden ser ductos más anchos que altos o más altos que anchos. Entonces, si tuviésemos un ducto de 28 por 22 de una longitud de 250 pies y 10.000 CFM, o sea, 10.000 pies cúbicos por minuto, ¿cuál sería la caída de por fricción? Bien, aquí tenemos la misma ecuación, corriente de fricción por longitud entre sí, que pues en la mañana nos dio 21, lo vamos a comprobar. Pero antes de llegar a calcular F, tenemos que calcular un ducto de diámetro equivalente, un ducto redondo que sea equivalente a 28 por 22. Tiene que ver algo con la sección transversal, que produzca las mismas velocidades y los mismos coeficientes. Nos dio 27, pero vamos a comprobarlo. 28 por 22, recordémonos de ese dato. Entonces ahora, antes de irnos a este gráfico, nos vamos a ir a la tabla de ducto circular equivalente con ducto rectangular. Bien, tenemos un ducto de 28 por 22. Yo puedo ubicar cualquiera de las dos dimensiones en cualquiera de los ejes, solamente que hay uno que solo llega hasta 30. En este caso vamos a colocar 28 aquí. Le tenemos hacia abajo. ¿Y cuál es la otra dimensión? La otra dimensión es 22. Pero ¿qué pasa con estas dos dimensiones haciéndolo de esta forma? No tengo ningún dato en la intersección. Entonces ahora hagámoslo al revés. Colocamos 28 en este eje y colocamos 22, perdón, en el superior. Ahora sí tengo intersección. 27.1, más cercano a 27. Entonces ese sería nuestro diámetro equivalente para este ejercicio. 27 de diámetro equivalente. Ahora sí, ya tenemos nuestro diámetro, ya podemos pasar al otro gráfico, que sería este que estamos usando. Flujo, ¿cuánto era el flujo? 10.000. Entonces actualizo mi línea para 10.000. 10.000, creo que 10.000 realmente es este de aquí. Es lo malo de los gráficos. Pareciera ser ese. Ah, tiene razón. Sí, porque deberían haber 5 líneas para llegar a 10.000. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, así es lo correcto. Este es 10, siguiente 20, 30, 40, 50. Estamos bien. Ahora el diámetro equivalente fue 27. Nosotros solo tenemos 26 aquí. Este es 30. Por lo tanto, este debería ser 28. Pero nosotros tenemos 27. Entonces, nuestro diámetro debería estar aproximadamente por ahí. Movemos la intersección. Y ahora, nuestra intersección es punto 2, punto 3, 4, 5. Entonces está entre punto 2 y punto 5.
pareciera estar a la mitad, aproximadamente, podríamos decir que realmente el valor es 0.25. El valor es 0.25. Vamos a corregir. Creo que por eso es que los valores los tengo diferentes, porque yo tenía 10.000 como quisiera esta línea. Ahí sí me da 0.21, pero realmente es así. Es 0.25. Ese sería ahora nuestro coeficiente de fricción. Corrigiendo 0.25 por longitud entre 100, 0.625. ¿Perdón? Perdón. Me estaban consultando qué significa CA. Esto significa 0.625 pulgadas de columna de agua. Entonces es resumido columna de agua, CA. Y creo que en otras ocasiones le ponemos H2O para diferenciar qué es columna de agua. Creo que para primer parcial le poníamos, ¿cómo le poníamos el primer parcial? H, pie de columna de agua o pie H2O. Columna de agua también. Bien, entonces sí, era una consulta sobre qué significa CA, es columna de agua. Bien, ya tenemos otro ejemplo. Vamos a ver uno más. Creo que sí nos ajusta el tiempo para ver uno más. Similar, tenemos un ducto de 50 por 40. ¿Cuál sería primero el ducto equivalente? Entonces, nuevamente nos vamos a nuestra tabla. Buscamos 50 por 40. Bueno, aquí no me da. Aquí está. Podríamos ubicar 40 aquí. Y bueno, estos me quedaron del periodo pasado. 40, voy a ubicarlo ahí y voy a ubicar 50 acá. De la intersección nos da 48.8. Vamos a redondearlo a 49. Realmente no voy a poder fabricar un ducto de 48.8. Debería ser demasiado exacto lo que está fabricando. Entonces, manejamos siempre ductos enteros. En este caso sería 49. Ahora ya tenemos ese diámetro. 49 con 20.000 CFM. Vamos a buscar 50.000 CFM. 10, 20, 30, 40, 50, 100. Con 49 de diámetro. Y 49 lo tendríamos 50, 45, por ahí aproximadamente. Un poquito. Intersección nos queda un poquito más arriba. Y tendríamos un valor de F de 0.2, 0.3, este sí estaría un poquito más abajo con 0.28 aproximadamente. 0.27, 0.28. Solo quiero ver algo. 50.000 y 40, 20.000 el flujo. Es 20.000 el flujo. Con razón me daba demasiado grande. Vamos a corregir a 20.000. Ahora la intersección realmente un poquito más abajo. Bueno, mucho más abajo. Quedamos casi 0.05. Bueno, realmente 0.05. Va a ser difícil poder aproximar aquí que no coincide exactamente. 0.05 le vamos a corregir. 0.05 por 50 entre 100. 0.025. Y esa sería ahora nuestra pérdida. 0.025. Ahora sí, gracias. 0.025 sería nuestra pérdida.
Entonces, este procedimiento lo tendríamos que hacer sección por sección para calcular las pérdidas totales de un sistema de ductos. Y después, accesorio por accesorio de cada sección. Y con eso tendríamos lo que son las pérdidas. Ahorita, según lo que vimos como una regla de tanteo es que el coeficiente con gráfico es al tanteo. Y puede ser que alguien nos dé, por ejemplo, este valor 0.25, alguien le dé 0.16, 0.05, y en la primera a mí me dio 0.048. Entonces, el hecho de que un compañero o alguien más le dé un poquito diferente no significa que uno sea bueno y el otro sea malo. No va a ser 0.3, eso sí estamos más claros. Pero sí, a nivel de gráfico siempre podemos tener ese diferencial entre el cálculo que haga alguien y el cálculo que haga otro compañero. Pero si lo vemos, los resultados no son tan lejanos. ¿Cuánto nos había dado esto? 0.024, creo, si no me equivoco. Lo corregimos, 0.025, entonces no es un valor demasiado largo y eso siempre va a pasar con gráficos, porque creo que en el examen fue algo que no sé, estoy confundiendo con bombas. En bombas me preguntaban algo similar, pero con gráficos siempre va a pasar que es el tanteo y los valores no nos van a dar exactos a todos los compañeros que están en clase. Bien, vamos a terminar por aquí, 5:48. El jueves vamos a ver el ejemplo, que es el que había mostrado y que ya tomamos nota, que es ya un sistema de ductos con sus accesorios. Bueno, tal vez hagamos un par de accesorios antes de tomarlo, así como hicimos ahorita con los ductos. Recordando, mañana no hay clases, se suspenden actividades después de un día y vamos a continuar el curso. Si hay alguna consulta, los que están en línea o aquí en presencial. Si no, pues entonces continuamos mañana. El jueves, perdón. Bien, entonces continuamos el jueves. Bueno, gracias, ingeniero. Bueno, Gracias, ingeniero. bueno, voy a mandar esa diapositiva ahorita que terminemos.